que vimos la clase pasada. Vimos cómo evaluar las acciones con flujos de efectivo. Repasamos todo el marco institucional de la evaluación de acciones, el mercado primario, el mercado secundario, los fondos de inversión, los instrumentos derivados. Vimos diferencia entre bonos y acciones. Vimos que las acciones justamente son un activo financiero que nos da un derecho de propiedad, que nos promete flujos de caja, que eran por un lado dividendos y por otro lado devolución del capital. Que como en el caso de las acciones a perpetuidad, veíamos que la devolución del capital cuando t tendía a infinito, tendía a cero, por lo que solamente íbamos a descontar dividendos. Vimos 3 casos. Uno era cómo evaluar acciones a perpetuidad, cuando las acciones ordinarias no tienen vencimiento, siempre tengo el mismo dividendo anual. La fórmula es el valor presente de los dividendos futuros esperados. Es el primer punto, la sumatoria de los dividendos descontados a una tasa T, es el valor de las acciones. Vimos el valor, cómo evaluar una acción con crecimiento, o sea, a perpetuidad, dividendos a perpetuidad, pero con crecimiento, cuando los dividendos crecían a una tasa constante G. La fórmula nuevamente la misma, los dividendos sobre la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento. Después vimos cómo evaluar una acción en 2 etapas, sin crecimiento y con crecimiento. Ya que las de crecimiento eterno solo aplicaría a empresas maduras. Y lo que nos decía esta versión era que entrábamos por el lado de la UPA sobre R, sobre las utilidades por acción descontada una tasa de rendimiento R, era la etapa sin crecimiento y le teníamos que sumar la etapa con crecimiento de que el precio lo explican el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Y esto se relacionaba con acciones de ingreso, que sería el primer término, solamente dan utilidad por acción, y acciones de crecimiento que tengo que considerar el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Todo esto lo vimos en la clase pasada. Ahora, lo que nos faltaba y lo que vamos a ver es el método que se toma en los parciales. Así que presten atención porque aparte lo que les quería dar es una explicación con un ejemplo de cómo no confundirse. Porque en general en los finales lo he visto tomado en todos y veo que es muy difícil que no se confundan. Se confunden en general la mayoría de las veces y no es, si lo tienen en claro, no es difícil hacerlo bien. La fórmula es larga, se la van a tener que aprender, memorícensela, pero por favor tengan en cuenta estas slides y las 2 slides siguientes. El método que se toma en los exámenes es el método de evaluación de acciones con fases de crecimiento variable. ¿Qué quiere decir variable? Que en una va a crecer a una tasa G durante un periodo de tiempo, en la primera fase de crecimiento. Eso es lo mismo que una anualidad. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de flujos de fondos descontados, hablábamos de anualidades, perpetuidades con crecimiento? Bueno, la primera parte de este término es una anualidad, porque tiene un periodo determinado T. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y la segunda parte del término es una perpetuidad con crecimiento G extendida, G con apóstrofe, como ven ahí. Y esa es la segunda fase. Generalmente, la primera fase tiene un crecimiento más alto y la segunda fase tiene un crecimiento menor. ¿Por qué vemos este método? Porque es el que más se acota a la realidad.
en general un negocio tiene, un negocio exitoso, ¿no? Al principio un crecimiento elevado y luego se modera ese crecimiento y se alinea un poco más con el crecimiento de la economía. Entonces, es posible evaluar acciones de una compañía planteando más de un estado de crecimiento, la primera con un crecimiento elevado y la segunda con un crecimiento menor, más alineado al promedio de la economía. Si ustedes ven la fórmula, la primera es, como les comentaba, crecimiento elevado y la segunda, crecimiento moderado con una tasa de crecimiento G extendida. Ambas se descuentan con una rentabilidad esperada del capital similar. Esta fórmula es para determinar el precio de las acciones, la aprenden y ahora vamos a ver un ejemplo con esta misma fórmula, que es un ejemplo del libro, pero que si quieren la próxima clase lo vemos del parcial o ustedes lo tienen en las guías. Esto es muy similar a lo que van a encontrar en cualquier final. Acá se nos plantea un ejemplo de quiero conocer la evaluación de una acción con dos tipos de crecimiento y en general los datos los tenemos. En general los datos los da el libro o el examen o el libro y en general también puede que tenga que traer algún dato de un ejercicio anterior. En este caso, el rendimiento esperado de los accionistas era 20%. Esto no está marcado en el recuadro blanco del ejemplo. Este dato venía de un dato anterior del libro, que seguramente el rendimiento esperado de los accionistas ustedes lo van a tener que tomar del parcial de algo que calcularon. Recuerden que la fórmula del rendimiento esperado de los accionistas es dividendo sobre el precio más tasa de crecimiento. Bueno, lo vamos a leer y vamos a ir viendo qué nos dice. Suponga que una compañía crece a 5% durante un periodo de 10 años, al cabo de los cuales la competencia, la aparición de productos sustitutos y un mercado satisfecho hace que la tasa de crecimiento se ubique en un 2. Así que ahí ya tenemos dos datos. Primero, que la tasa de crecimiento mayor es 5%. Y segundo, que la G extendida, que es la tasa de crecimiento que sucede en el otro futuro, es del 2%. Acá les puse algo importante, porque muchas veces se confunden en el parcial. Si en el parcial no dice nada, pero habla sobre el crecimiento normal de la economía es de tanto, o el PBI, el crecimiento del PBI va a ser de tanto, toman ese porcentaje como dato. Si en algún momento en el parcial dice que el PBI, el crecimiento del PBI va a ser del 4%, bueno, toman el crecimiento del 4%. Así que van a tener la mayoría de los datos. Si no llegan a tener la G extendida, la G del futuro, por favor vean si dicen algo del crecimiento de la economía en general. Porque recuerden que la tasa de crecimiento G normal es la del crecimiento alto del negocio, la primera. Y la G extendida suele ser menor y estar en línea con el crecimiento de la economía. Entonces, recuerden este dato. Después, dice que, suponiendo que un dividendo de $10 para el primer año, el dividendo del año T igual a 10 será de $10 por 1,05 elevado a la 9, el dividendo en el año T10 va a ser, el valor del dividendo en el año T10 va a ser igual a 15,51. Esto es así y ahora lo vamos a ver calculado en el siguiente slide. Y también vamos a ver algo muy importante. El dividendo del año siguiente, correspondiente al periodo T más 1, será de 15,51 por 1,02, o sea que es igual a 15,82. El dividendo que está en la fórmula, si quieren, vamos para atrás y la vemos.
es el dividendo del año T más 1. Pero para llegar al dividendo del año T más 1, ustedes van a tener que calcular el dividendo de DT partiendo del dividendo del año 1. Ahora lo vamos a ver. El crecimiento de los dividendos se muestra a continuación. Entonces dice que crece en un periodo de 10 años. T es igual al periodo de crecimiento alto. T es igual a 10. T más 1 es igual a 11. Es tan sencillo como eso, como saber que T es igual a 10 y T más 1 se le suma solamente un periodo. Y es acá donde comienza la perpetuidad. Recuerden que hasta el periodo 10 es una anualidad y en el periodo T más 1 comienza una perpetuidad. En el periodo T es una anualidad con un crecimiento de G y en el periodo T más 1 es una perpetuidad con un crecimiento de G extendida. Y acá es lo que yo les quise hacer para que no se confundan, por favor, en el parcial. Recordamos que el dividendo en el año 1 era igual a $10. El dividendo en el año 1, voy a usar el puntero, el dividendo en el año 1 es de 10. Ok. Yo voy a tener que calcular el dato que me sirve, va a ser, en realidad voy a usar los dos. Voy a usar el dato de 1 y voy a usar el dato de 11. El dividendo del año 1 general me lo van a dar, es de 10. Perfecto. ¿Cómo llego al dividendo del año 11? Primero, tengo que calcular el valor presente de los 10 años de T, ¿verdad? ¿Esto cómo se llega? El dividendo del año 10 es $10, es el dividendo 1, el dividendo inicial, por la 1 más la tasa, siempre elevado a T menos 1. Recuerden, por favor, esta regla memotécnica de que es la más fácil para calcular de todas. Si yo tengo que sacar el dividendo del año 10, lo elevo a la 9. Si yo tengo que sacar el dividendo del año 5, lo elevo a la cuarta. Si yo tengo que sacar el rendimiento, el dividendo del año 16, lo elevo a la decimoquinta. Siempre elevo la tasa y multiplico por el dividendo inicial. Esto se puede hacer así o esto se puede hacer uno por uno. Uno por uno es como está hecho en el gráfico de acá arriba. Si el dividendo del año 1 es 10, yo multiplico 10 por 1,05, me da 10,50. Si yo multiplico 10,50 por 1,05 a la 2, me va a dar 11,3. Si yo multiplico 11,3 por 1,15, me va a dar 11,58. Pero esto va a hacer que ustedes tengan que calcular todos estos números. Para que les dé igual, van a tener que usar por lo menos 4 decimales. Y al hacer tantas cuentas, seguramente van a tener una posibilidad de error. Entonces, cuando ustedes tengan que determinar el dividendo del año T más 1, vayan al dividendo anterior, al dividendo de T, a D10 en este caso, pongan el valor de dividendo inicial, pongan 1 más la tasa y cuando lo elevan a T menos 1. Eso, si se fijan, les va a dar el 15,51 perfecto que está acá. O sea que pueden elegir hacer todos estos cálculos, que los he visto hechos, o pueden elegir simplemente hacer este cálculo de acá abajo, donde hago el dividendo del año 1 por 1 más la tasa elevado a la T menos 1, que les va a dar igual. Y ahora, otra regla importante, chicos. Cuando yo tengo que sacar el dividendo del año 11, que voy a tener que usar el dividendo del año 10, por eso lo calculé,
cuando lo quiero obtener a valor presente, tengo que utilizar ya la tasa de crecimiento del año 11. Tengo que usar la T extendida, porque también me ha pasado que siguen calculando en vez de la G extendida, la G sola. Sacan el rendimiento del año 11 con la G del año con alto crecimiento. Eso es un error. Tengo que calcular hasta el año T, hasta el año de crecimiento alto, con la tasa G. Y el T más 1 lo actualizo con la tasa G extendida, que es menor. Y ahí finalmente tomo el dividendo del año 10 por 1 más la tasa G extendida, me da 15,51. Si reemplazo por 1,02 y finalmente el dividendo del año 11 es 15,82, que es el que tengo que usar. Si se fijan en la fórmula anterior, perdón, en esta, es el que tengo que usar, T más 1. Después, todo el resto de esta fórmula, no la van a tener que determinar, solamente se la van a tener que acordar. El dividendo del año 1 seguramente va a ser un dato. G es la tasa de crecimiento, va a ser un dato. El rendimiento esperado va a ser un dato. Esto se repite. Y esto son los periodos. De T más 1 es lo que tengo que determinar, que es lo que les comenté que es lo más difícil de determinar, pero por favor utilicen la regla del dividendo año 1 por 1 más la tasa elevada. Y después, que extendida es el PBI o dato, y todos estos datos también los tengo. Así que de toda esta fórmula larga e inmensa, lo más difícil de determinar es el T-1, que creo que tienen, el T más 1, que creo que tienen todas las respuestas en este cuadro de acá. Para sacar el T más 1, siempre tengo que sacar el dividendo en T. El dividendo en T lo calculo con el dividendo en el año 1 por la tasa elevado a T-1, y después ese mismo dato en T lo tengo que llevar a T más 11 y el T más 11 lo tengo que actualizar con la tasa G extendida, no con la G normal. Si no, va a estar mal el resultado. Finalmente, esto es tan sencillo como reemplazarlo a la fórmula que vimos hoy, el dividendo del año 1 de 1 más G sobre 1 más el KE elevado a la T sobre el KE menos G más, en realidad esto es, como siempre, lo que daría mi rendimiento y lo estaría llevando a valor presente por la diferencia de tasa. Esto es con crecimiento elevado. Y sin crecimiento elevado, con un crecimiento menor similar a la economía, es 15,82, que es el dividendo del año T más T11, de vuelta, llevado a valor presente con una tasa, con la diferencia de tasa, que es KE menos la T extendida por 1 más KE a la perpetuidad del año T. Entonces, la suma de estos dos valores me da que finalmente el precio de la acción es 63,3. Profe, en el enunciado te indicaba que cambiaba a partir del año 11, porque no me acuerdo ese dato, cómo nos dábamos cuenta que era hasta el año 10 y después pasaba al 11. Sí, Sofi, lo que te dice es que llega hasta el año 10. Vamos a leerlo de vuelta. Dice, suponga que telefonía celular crece a 5% durante un periodo de 10 años. Ah, Entonces, sí, ahí te lo vos, daba, te lo daba. vos siempre tenés que tomar que es, o sea, digamos, ¿qué periodo G es el crecimiento alto? Bueno, ese periodo de crecimiento alto es igual a T. Y el año posterior a T es el futuro de crecimiento moderado.
Está, era eso, quería saber, no me acordaba si lo decía en el enunciado o no. Bien. Cualquier cosa, por favor, chicos, me interrumpen. Entonces, cuando tengo que evaluar una acción en dos fases, que de vuelta les digo, es lo que van a tomar en el final, me van a decir la mayoría de los datos, en general voy a tomar el dividendo, me van a dar el dividendo del año 1, lo voy a saber la G, el crecimiento alto, quizá me den la G2 o quizá me van a decir que la G extendida, me van a decir que es el PBI, el crecimiento se estima en tanto, o hay alguna proyección de crecimiento en tanto. Entonces, eso es la G extendida, que la G extendida siempre es menor que la G normal. Y T es el periodo que dura el crecimiento alto. T es el periodo que dura la anualidad. Después tomo la perpetuidad de T más 1 con crecimiento de G extendida. Y todo lo que voy a tener que resolver es la fórmula. Voy a tener que saber la fórmula de memoria. Los datos son muy fáciles de reemplazar y la complejidad, por favor, chequenla y la pueden calcular así, digamos. O la pueden calcular por la vía de dos métodos, calculando una por una o calculando el dividendo inicial por la tasa elevado a la T-1. Y recuerden que cuando tengan que sacar el dividendo de la perpetuidad del T más 1, hacerlo con la tasa correspondiente a la perpetuidad, que es en este caso 2%, la G extendida. No confundan poner esta misma tasa acá de la G acá abajo o viceversa. Si se entendió, damos por cerrado el capítulo de evaluación de acciones ordinarias y pasamos a la administración de capital de trabajo. Sí, profe. Gracias. Bueno. Soy Nazarena, no Sofi. Ay, Nazarena, bueno, perdón. No, por la duda. Gracias. Gracias, Nasa. Bueno, ¿qué vamos a ver? Es muy cortita, administración de capital de trabajo. Es solo un capítulo de la bibliografía. ¿Qué vamos a tener que retener de capital de trabajo? El concepto de ciclo operativo y ciclo efectivo, las políticas de financiación y administración de capital de trabajo, el manejo de activo y pasivo corriente y las distintas fuentes financieras de corto plazo que hay para pequeñas empresas. En este caso no se menciona en el libro las fuentes financieras. El contenido procedimental, que es lo que lleva a un administrador a estudiar capital de trabajo, es la correcta administración de los activos y pasivos corrientes. Como les comenté la bibliografía, el único capítulo es el capítulo 17 de Dunraus, que es Política y Administración Financiera de Corto Plazo, donde lo explica muy conciso. ¿Qué es el capital de trabajo y o también llamado capital de trabajo neto? Es la cantidad de dinero necesaria para mantener el giro habitual del negocio. Y si recuerdan, que ya lo hemos comentado, el activo corriente menos el pasivo corriente. A ver, ¿cómo lo pensamos? La firma emplea capital para producir beneficios. Como dijimos, tenemos siempre la ecuación básica, ¿no? Activo igual pasivo y patrimonio neto. La firma, su objetivo es la consecución de beneficios, que tenemos capital para usar ese beneficio. Una parte de ese capital son activos y otra parte es activos fijos y otra parte es capital de trabajo. O sea que de todo lo que yo tengo en mi compañía, una parte va a ser activo fijo, imagínenselo si quieren, la máquina, ¿no? Y el capital de trabajo van a ser los insumos. Sí, los insumos, la materia prima. Lo que corre, lo que fluye, lo que se transforma es el capital de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente si lo tengo que determinar. El capital de trabajo se aplica al proceso productivo. Por ejemplo, o sea, compro activos, los proceso, tomo deuda,
Eso es el giro habitual del negocio. De hecho, el administrador hace una gestión del capital de trabajo diaria. Es lo que más, el tiempo que más lleva a un gerente financiero en la diaria, salvo pensar en largo plazo, un gerente financiero está todo el día viendo capital de trabajo, el giro de la empresa, porque incluye todas las decisiones referentes a los activos y a los pasivos corrientes. Recuerden que su objetivo es maximizar la riqueza del accionista. Por eso, si bien en el corto plazo el capital de trabajo es corriente, es corto plazo, son decisiones que se toman muy rápidas, tienen implicación en el largo plazo y en la supervivencia de la empresa, porque se pregunta, cuánta materia prima necesito? ¿Cómo financio la compra de esa materia prima? ¿Cuánto stock de inventario dejo? ¿Cómo pago? ¿Pago al contado o pago un préstamo? Porque recuerden que la mayoría del capital de trabajo son activos, pero el pasivo también es la deuda de corto plazo. Así que es todo un montón de decisiones de activos corrientes, activos de corto plazo, y mi deuda de corto. Entonces, tengo que establecer una medida adecuada para medir el desempeño del capital de trabajo, como en todo, en finanzas, y establecer una relación entre resultados y el capital, ¿no? Lo que llamamos esta eficiencia que tiene que ver mucho con el ciclo operativo del negocio. Así que, como el capital de trabajo se relaciona íntimamente con los ciclos de la empresa, vamos a estudiar lo que se llama periodo de inventarios. Ahora lo vamos a ver en un gráfico, que es el tiempo entre que compro la materia prima y que vendo. El periodo de cuentas por cobrar, que es el tiempo entre que vendo el producto terminado y la cobranza de los mismos. Esto se suman estos dos ciclos. Por un lado tengo el periodo de inventario hasta la venta. Cuando termina el periodo de inventarios en la venta, comienza el periodo de cuentas por cobrar, que es hasta que lo cobro. Y el periodo de cuentas por pagar, que está al lado del pasivo, que es el tiempo entre la compra de la materia prima y el tiempo que yo le pago a los proveedores. El periodo de inventarios también se puede llamar como, lo pueden encontrar escrito como inmovilización de inventarios o periodo de stock. El periodo de cuentas por cobrar también se llama días de cobranza. Bueno, y el de cuenta por pagar básicamente es la financiación de mis proveedores. Por ahí a veces lo que más tienen otro nombre es inventario, que a veces se llama inmovilización y otras veces se llaman stock. Entonces, volvemos al ciclo de la empresa. Yo estoy en mi empresa, compro materia prima y vendo el producto terminado. Ese es mi periodo de inventario. Después vendo y cobro. Ese es mi periodo de cuentas por cobrar. Y por el otro lado, por el lado del pasivo, tengo mi periodo de cuentas por pagar, que es el tiempo entre que compro la materia prima y efectivamente la pago. Lo vamos a ver en este gráfico. Recién veíamos, el ciclo operativo es el tiempo entre la compra de la materia prima y la cobranza. Empiezo con la compra, termina con la cobranza. Ese es el ciclo operativo. El ciclo operativo comprende dos ciclos que vimos recién, el de inventarios y el de cuentas por cobrar, que se acuerdan que les dije, terminaba uno y empezaba el otro. ¿Cuándo termina uno y empieza el otro? Con la venta. Compro materia prima, vendo. Vendo, cobro. El periodo de inventarios es entre que compro materia prima y vendo, y el periodo de cuentas por cobrar es entre que vendo y cobro. Todo este periodo se llama ciclo operativo de la empresa, que es entre que compro la materia prima y cobro el producto terminado.
Ahora, recién vimos otro ciclo, que era el periodo de cuentas por pagar. El periodo de cuentas por pagar es cuando efectivamente compro la materia prima y efectivamente la pago. ¿Cuál es el truco entre el ciclo de efectivo y el ciclo operativo? El ciclo de efectivo es igual al ciclo operativo menos el periodo de cuentas por pagar. El ciclo de efectivo es la cantidad de días que yo efectivamente tengo inmovilizado el capital. Los días que yo tengo inmovilizado el capital es entre que compro la materia prima y la cobro, menos los días que yo puedo obtener de financiación gratuita de mis proveedores. Por eso, el ciclo operativo es más largo que el ciclo de efectivo porque resto la financiación de mis proveedores. Vean que la venta sucede en el medio. La financiación es igual al periodo de cuentas por pagar que se consigue con los proveedores, es lo que reduce el tamaño del ciclo de efectivo. Por lo tanto, mi inmovilización del capital es menor. Como todos sabemos, el capital tiene un costo y tenerlo inmovilizado tiene un costo. Entonces, de todo mi ciclo operativo, yo puedo restarle el financiamiento de mis proveedores, que es el periodo de cuentas por pagar, y ahí finalmente tengo el ciclo de efectivo, que es el ciclo que yo tengo inmovilizado mi capital. Acá también puedo ver en este gráfico que se pueden utilizar distintas políticas para el capital de trabajo. La empresa puede tener distintas. Puedo reducir el periodo de cuentas por cobrar para reducir el ciclo de efectivo, puedo reducir el periodo de inventario o puedo, no sé, haciendo un descuento en el precio, así la venta se produce más rápido. Son todas combinaciones que otra vez tienen en cuenta el riesgo y el rendimiento. El riesgo y el rendimiento siempre atados en finanzas, porque más rendimiento tenga, más riesgoso va a ser mi operación. Ahora lo vamos a charlar. Bueno, como les dije, para que le quede claro, el ciclo operativo es el tiempo entre la compra de materia prima y la cobranza, y el de efectivo entre el pago a proveedores y la cobranza. Visto de otra forma, también este es un ejemplo sacado del libro, si yo tengo un periodo de inventario de 45 días y un periodo de cuentas por cobrar de 45 días, mi ciclo operativo es de 90. Ahora, yo tengo un periodo de financiación del proveedor que es de 30. Entonces, el ciclo operativo de 90 menos le descuento a la financiación del proveedor, me queda un ciclo efectivo de 60. ¿Esto qué quiere decir? Que el ciclo que tiene mi empresa entre que compra materia prima y la cobro es de 90 días, pero la inmovilización de mi capital es solo de 60 porque tengo una financiación de 30 por parte de mis proveedores. Lo que se acorta el ciclo de efectivo es el tamaño de los días de financiamiento que nos dan nuestros proveedores. Otra forma de verlo es igual a los ciclos de la empresa, es, como lo vimos al principio, las dos flechitas. Periodo de inventario más periodo de cuentas por cobrar, igual ciclo operativo. El ciclo operativo total, le resto el periodo de cuentas por pagar, es el ciclo efectivo. El ciclo operativo es el capital de trabajo neto, el dinero necesario para mantener el giro habitual del negocio, activo corriente menos pasivo corriente. Ahora, ¿qué pasa con el ciclo de efectivo? El ciclo de efectivo es igual al NOF, las necesidades operativas de fondos. El NOF es el activo corriente menos el pasivo espontáneo. El pasivo espontáneo, esto anótenlo, es el financiamiento que me da un tercero que no me cobra interés. Ese es el NOF o la necesidad operativa de fondo.
El NOF también se conoce como el fondo de maniobra. El NOF es la mínima cantidad de efectivo que yo tengo que tener para el giro habitual de la empresa. Es el dinero en efectivo y los activos de liquidez inmediata que la empresa necesita para desarrollar el negocio. Esto es pagar materias primas, pagar la luz, pagarle a los empleados, cubrir los costos de almacenaje, el dinero necesario que tengo para subsistir entre que vendo y cobro a los clientes. Eso es el NOF o el ciclo de efectivo. Bueno, por el lado de el capital de trabajo, tengo activos y tengo pasivos. Siempre hablo de corto plazo, ¿no? De hecho, el capítulo del libro empieza con una referencia muy buena que es una rueda grande que hace girar una rueda chica, que es lo que finalmente impulsa la máquina. La rueda grande serían los activos de largo plazo, o mejor dicho, los activos fijos, y la rueda chica son los activos de corto que gira más rápido que la rueda grande, porque la rueda chica del capital de trabajo gira todo el tiempo, más que el activo fijo, pero es la que produce finalmente. La rueda grande es la que impulsa a la chica a producir. Por eso es tan importante que la chica ruede. Entonces, en el corto plazo tengo tanto activos como pasivos. Todos los gerentes tienen que estructurar el capital de trabajo y optimizar la relación entre riesgo y rendimiento. Siempre el objetivo de la compañía es maximizar su valor. Tanto el activo como el pasivo se mantienen en grandes cantidades, tienen costos y beneficios. Entonces, siempre se busca alcanzar una cantidad óptima. La cantidad óptima es el lugar en donde se igualan los costos y los beneficios por tener una X cantidad de cada uno de ellos. Ahora, dentro del activo, en el capital de trabajo, ¿qué ítems son? ¿Qué ítems están? Por un lado el efectivo, por el otro lado las cuentas por cobrar, por el otro lado los inventarios y hay inversiones transitorias, si bien son residuales, porque son excedentes del ciclo de efectivo que invierto para luego volver a tomar cuando lo necesito. Así que por eso se dice que es residual, que no hace a la operatoria del negocio. Se los menciono nada más para que sepan que están. Cuando hablamos de liquidez, tenemos efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, y puede haber inversiones transitorias que son súper de corto plazo, puede ser un plazo fijo o lo que sea. Yo enseguida lo recupero. El crecimiento del capital de trabajo requiere de financiamiento. Cuando yo me estoy expandiendo y necesito más capital de trabajo, requiero financiamiento. Mientras que el crecimiento en los inventarios lo suelo financiar por los proveedores, que es lo que va a cortar mi ciclo de efectivo, o sea que todo lo que yo más me pueda financiar por proveedores, obviamente va a ser mejor. Los incrementos en las cuentas por cobrar y los niveles de efectivo, en general, muchas veces requieren de financiamiento adicional, que es, que es completado por un banco, ¿no? Si yo, el inventario, ¿esto qué quiere decir? Por el lado de los activos, el inventario me lo puede financiar el proveedor. Por el lado de las cuentas por cobrar o el efectivo, si yo lo tengo que cubrir, esto voy a tener que tomar deuda bancaria de, de corto plazo, ¿no? Porque siempre hablamos de corto plazo cuando hablamos de capital de trabajo. Bueno, esto también se lo van a tener que llevar anotado porque lo van a tener, si no lo hicieron ya con Lore, lo van a tener que calcular muchas veces para calcular los ciclos. Dentro de los activos pueden calcular 3 cosas en cuentas por cobrar. La rotación y 2 formas
de calcular el periodo de cuentas por cobrar. Por un lado, la rotación de cuentas por cobrar. Acá claramente no vamos a ver el efectivo, porque el efectivo no se calcula, se mide, digamos. ¿Cuánto hay de efectivo? Tanta plata, punto, listo. Ahora quiero ver cuentas por cobrar. ¿Qué puedo ver de cuentas por cobrar? La rotación o el periodo. La rotación es la cantidad de ventas sobre el promedio de cuentas por cobrar. ¿Cómo saco el promedio de cuentas por cobrar? Seguramente va a tener dos balances, dos estados de resultado, las ventas del último año. Esa es la rotación de cuentas por cobrar. ¿Cuántas veces dentro de un periodo rotan mis cuentas por cobrar? Si rotan 2 veces, va a ser que cobro cada 180 días. Si rotan 4 veces, va a ser que cobro cada 90 días. Y así sucesivamente. El periodo de cuentas por cobrar justamente era lo que les estaba diciendo. Los días del periodo sobre la rotación de cuentas por cobrar. Por eso uso el dato de arriba para calcular el periodo de abajo. Días del periodo son 360, 365, según lo que tome, ¿verdad? Otra forma de calcular el periodo de cuentas por cobrar es sacar el promedio de cuentas por cobrar de un año al otro sobre las ventas diarias. También me debería dar lo mismo. Ahora, ¿cómo calculo los ciclos de inventarios? Puedo tener el de rotación de inventarios y puedo tener dos cálculos del periodo de inventario. La rotación de inventarios se calcula como el costo de la mercadería vendida sobre los inventarios promedio. Nuevamente, los inventarios promedios son el promedio del balance del año anterior dividido el balance del año presente. El costo de la mercadería vendida es sobre el año presente. Me va a dar un número, 3, 4, lo mismo. El periodo de inventarios es 365 días sobre 90. Me va a decir que los inventarios rotan 4 veces, 5 veces, 6 veces por año. Si yo tengo 360 y la rotación de inventarios es 2, me va a decir que vendo mis productos cada 180 días. La misma interpretación, pero con distintas variables, es como calculo el periodo de inventarios que está abajo, un inventario promedio sobre el costo de mercadería vendida diaria, por día. Diario no quiere decir de un día, sino dividido 360. Y de la misma forma, tengo que administrar los pasivos del corto plazo. Los pasivos del corto plazo son cuentas por pagar. ¿Qué son los pasivos del corto plazo? Los que financian mi capital de trabajo, ¿no? Están las cuentas por pagar, las deudas bancarias y por otro lado hay deudas fiscales y sociales. Estos también son residuales. ¿Cuándo suceden? Cuando la compañía se financia retrasando el pago de impuestos y o contribuciones sociales. Las cuentas por pagar son las deudas comerciales con proveedores, que es el recurso más simple de financiamiento. Lo que yo les decía que bajaba el ciclo operativo al ciclo efectivo, la diferencia es las cuentas por pagar. En general, ante un crédito comercial, que es lo que me da mi proveedor, el proveedor me pone un plazo y me ofrece un descuento por pagarlo en efectivo o por pagarlo en un plazo más reducido. No tiene un costo explícito. Yo quiero comprar materia prima y mi vendedor me dice, bueno, yo te la financio un mes, o sea, me la tenés que pagar dentro de un mes. Si me la pagas hoy, te hago un descuento del 10%, y si me la pagas en 15 días, te hago un descuento del 5%. Pero costo explícito no tiene. No es que me están cobrando un interés por pagarla dentro de 30 días. Seguramente lo tienen cubierto y está adentro, pero no lo registro como un interés, sino simplemente como el precio de las cosas que compro.
El tipo de deuda bancaria, recuerden que es definida como de corto plazo, que tiene que ser reembolsada siempre dentro de un año. Siempre cuando hablamos de corto plazo estamos hablando dentro del año comercial. Y la dan los bancos comerciales a través de una línea de crédito que en general se obtiene mediante una calificación crediticia. Para que para que una compañía tenga una calificación crediticia, en general tiene que presentar mucha información para que el banco la analice. Los balances, el detalle de las ventas, el flujo de efectivo, el nivel de endeudamiento comercial. También le pueden pedir, obviamente, los activos físicos, los activos fijos y demás. Entonces, básicamente, como es de corto plazo, el capital de trabajo en este caso es muy sencillo. Las cuentas por pagar me la dan mis proveedores, no tiene costo explícito, la deuda bancaria me la da claramente un banco después de darme una línea de crédito mediante un análisis crediticio, darme una calificación, y me puedo también financiar en el corto plazo con el fisco a través de impuestos o de contribuciones sociales, pero las más importantes son las dos superiores. Las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar, por un lado, tengo la rotación y por otro lado, de vuelta, tengo el periodo. La rotación de las cuentas por pagar es lo mismo. Compras sobre promedio de cuentas por pagar y para para calcular el periodo de cuentas por pagar son los días del periodo 360, 365 sobre la rotación, sobre el dato de arriba. O las puedo calcular el periodo de cuentas por pagar como un promedio de un año y el otro sobre las compras diarias. Obviamente que las deudas bancarias no tienen forma de medirse, las deudas bancarias no se calculan, simplemente tienen un número de registro. Los escenarios económicos y políticas de capital de trabajo. En la elección de la política de capital de trabajo están implicados varios intercambios y compensaciones. O sea, tener más o menos capital de trabajo puede tener distintos impactos para la compañía. En general, para diferentes niveles de actividad económica, las políticas de capital de trabajo que se aplican son distintas. Una política agresiva de capital de trabajo va a funcionar mejor en una economía funcionando normal o en expansión, mientras que una política de capital de trabajo moderada funciona mejor en recesión. Me olvidé de ponerles acá, si bien en el próximo gráfico tengo en el próximo slide tengo un gráfico que los 3 tipos de política de capital de trabajo son agresiva, moderada o equilibrada. Ahora la vamos a ver. La política de capital de trabajo moderada es que me financio la mayor parte en el largo plazo y tomo muy poco en el corto, y la política agresiva es que me financio más en el corto que en el largo. ¿Qué pasa? ¿Por qué decíamos que depende de la actividad económica, depende de la política que funcione mejor? La política agresiva, o sea, financiarme en el corto plazo, funciona mejor en expansión, porque en general cuando estoy en expansión, las tasas son bajas, me puedo endeudar y está todo bien. ¿Qué pasa cuando tengo una política agresiva de financiamiento de corto y aparecen cambios en la coyuntura económica? Tengo que pagar los servicios de ese endeudamiento a corto plazo y la tasa de interés se puede volver más volátil, puede aumentar la tasa de interés. Entonces, al financiarme en el corto plazo, mi capital de trabajo, puedo poner en riesgo a la compañía. O sea, puede que no tenga dinero mañana para comprar materias primas y vender. Entonces, la conclusión es que hay que tener una gran previsión para que tengan en cuenta las posibles contingencias del mercado para operar con seguridad y no poner en riesgo a la empresa. Por eso les decía hoy que si bien el capital de trabajo
es política de corto plazo, tiene una gran conexión con el largo plazo de la empresa a través de esta subsistencia. O sea, el capital de trabajo puede poner en riesgo la subsistencia de la empresa. Estos son los 3 tipos de política de capital de trabajo que la empresa puede tomar. Si ven el gráfico 17.2, el financiamiento a largo plazo, o sea, los gráficos, el gráfico Y es de dinero, el gráfico X es tiempo. Si yo me financio a largo plazo, es una política conservadora. Esta es mi necesidad de financiamiento. Yo me financio todo con el largo. Y estas variaciones coyunturales, yo voy a, como les comenté en las decisiones de administración de activos de corto plazo, voy a poner estos excedentes en instrumentos financieros negociables. O sea que yo voy a tener toda la necesidad de capital de trabajo cubierta con el largo plazo y cuando me sobre dinero lo voy a poner en inversiones a corto plazo que me generen un interés. Esta es una política conservadora. Es de menos riesgo, pero también menor rentabilidad. ¿Qué pasa con una política de capital de trabajo agresiva? El financiamiento a largo plazo es menor, verán que todo esto es largo plazo en la política conservadora y esta pequeña porción es largo plazo en la política agresiva. Y al contrario, esta es mi necesidad de activos. Cuando tengo requerimientos estacionales superiores de capital de trabajo, pido deuda de corto. Me financio en el corto plazo. Este es el requerimiento estacional. Entonces, obviamente me financio con el largo, pero las coyunturas me financio con el corto. Al revés de la política conservadora, que cuando me sobra lo pongo interés, acá cuando me falta pido prestado. Y lo que sería la política equilibrada o de sincronización, obviamente es un mix. La línea de arriba es la política conservadora, la línea de abajo es la política agresiva y la línea del medio es la política de sincronización. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me voy a financiar. La política de sincronización se financia en el largo plazo toda cuando estoy en un ciclo de menos necesidad de activos. Pongo a estos instrumentos financieros negociables a trabajar, o sea, pongo a que me ganen un interés, y cuando estoy arriba del ciclo de capital de trabajo que necesito más, tomo corto, financiamiento de corto. Entonces, en general, una empresa metódica debería tomar una política equilibrada que está en el medio, que ni tengo ni me financio todo en el largo plazo y me sobra todo el ciclo para que me lo devuelvan, ni tampoco una política agresiva que cuando en el pico del ciclo tengo que financiarme todo con corto, sino solamente un pedacito. Eso es todo lo que tienen que ver de capital de trabajo. En lo que a mí respecta de lo que he visto de las guías, es mucho, mucho cálculo de los ciclos para después ponerlos en las evaluaciones del FEO y la variación de capital de trabajo. No sé si ya lo vieron o lo van a ver el viernes con Lorena. Chicos. Listo. ¿Habían empezado a ver capital de trabajo?
en las guías. Ok, bueno, está bien, no, entonces lo van a empezar a ver ahora. Lore todavía no les dio las notas de los trabajos prácticos, ¿no? No. Bueno, andaba cerrándolas, así que yo creo que puede ser que entre mañana, esta semana tengan las evaluaciones del TP también. Bueno, chicos, mañana más tardar 5 de la tarde tienen todas las notas subidas. Bueno, profe. Gracias a ustedes. Beso grande. Gracias. Chao.